Te puedo decir la verdad, en los últimos 5 años estoy consiguiendo que muchos de los pacientes dejen de fumar. ¿Qué técnica? ¿Qué haces por ellos? Yo creo que me ven muy cabezón con el tema. ¿Están abiertos los dentistas a conocer el mundo médico? Los pacientes son más longevos, llevan asociadas una serie de medicaciones o patologías. No es cuestión de derivar automáticamente al paciente al hospital porque no sabes manejar. Me decías que lo que más te gusta es el tema de cirugía. ¿Lo que menos te gusta de la clínica? La burocracia. ¿Le aconsejarías a un joven que estuviera ahora empezando odontología que siguiera por este camino? Buena pregunta. Con 3 niños en casa, sobre todo les diría que lo tuvieran claro. Tendrían que tener mucha paciencia, mucha capacidad de escucha, mucha serenidad y disciplina, mucha disciplina. Una de las cosas que siempre me repito es: te jubilarás sin saber todo lo que quieres de odontología. Me puede esas ganas de aprender y saber que nunca voy a saber lo suficiente. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Espejo Dental, el podcast de Big One. Hoy vamos a hablar con una persona que tiene múltiples facetas. Tiene, pues no sé si todas, pero muchas de las posibles. Él es el doctor Tomás Hernán Pérez de la Osa. Bienvenido, Tomás. Gracias, Julián. Decíamos múltiples facetas porque estás clínica privada, has estado en hospital público en el Gregorio Marañón, estás implicado en el COEM, en la Junta, como vocal. Estás con la Sociedad Española de Geriatría. Y además estás implicado de manera indirecta con el deporte. Efectivamente, sí. O sea, no te faltan patas. No faltan patas. No te olvides de la familia numerosa, que también la familia que también Yo suma. creo que esto ya es una adicción al estrés. Vamos a empezar por uno de los aspectos que decíamos, que era la geriatría. Geriatría, este es un podcast para odontólogos, pero tú colaboras con ellos dando la visión del odontólogo al geriatra. Correcto. Y has montado un grupo de trabajo de odontología dentro de la Sociedad Española de Geriatría. Efectivamente. Un poco la idea inicial surgió, pues bueno, fruto de que en el hospital habíamos detectado la necesidad que muchos profesionales, y entre ellos los geriatras, pues necesitaban herramientas para valorar, ¿no?, la salud oral de sus pacientes. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues intentamos aportar esa mirada y surgió la necesidad de un grupo de trabajo que creara puentes entre ambas disciplinas, ¿no? Vale. Para que ellos conocieran la vertiente más médica de la odontología y viceversa. Porque tú te formas en Alfonso X. ¿Correcto? Te formas en Alfonso X, te especializas en medicina bucal y en implantología. Bueno, ahí fue luego cirugía oral o cirugía bucal con Donado. Sí. Y luego hice la tesis doctoral. Vale. Y en el hospital haces sobre todo medicina bucal. Bueno, no exactamente. El hospital combina varias disciplinas. Quizás las dos principales serían medicina oral y cirugía oral, pero también había atención bucodental a discapacitados psíquicos no colaboradores para anestesia local y demás. Y fundamentalmente lo que se manejan los casos que no se resolvían en atención primaria y pacientes pues con enfermedades sistémicas, polifármacos, luego tratamientos oncológicos, trasplantes, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué no saben los geriatras de odontología? ¿O cuáles son los aspectos básicos que deberían conocer? Pues la verdad, cada día saben más, pero queda mucho camino por recorrer, ¿no? La verdad que en la carrera de medicina les dan unas pinceladas muy básicas en lo que a odontología se refiere, ¿no? Pero bueno, yo creo que tienen que saber tanto cuáles son las patologías más frecuentes en el adulto mayor como la repercusión de las mismas sobre la salud de sus pacientes y también los fármacos, qué interacciones tienen o qué repercusiones tienen, ¿no? Y en ello andamos, o sea, intentamos aportarles toda esa visión que nosotros vemos en el día a día en el hospital en su momento o ahora en la clínica. ¿Y qué deberían saber los dentistas de los geriatras? De los geriatras. Bueno, yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría transmitir a todos los dentistas es que lo primero que debemos hacer es tener capacidad de escucha a los pacientes. Muchas veces es fundamental escuchar al adulto mayor. No todos tienen las mismas necesidades, ni podemos cribar los tratamientos indicados en función únicamente de la edad. Hay que escuchar todas sus condiciones, ¿no? Y aparte, otro factor que es importante es el saber adaptar los tratamientos al paciente. Es decir, no todos los adultos mayores van a necesitar grandes rehabilitaciones orales. Vale. A veces basta simplemente con aliviar el dolor,
restablecerles la función o permitirles masticar. Con eso sería lo básico. Sí. Porque entendemos que el paciente mayor requiere un esfuerzo extra de rehabilitación o no tiene por qué. No necesariamente, no. El adulto mayor no podemos caer en el edadismo, es decir, hay adultos mayores que tienen unas condiciones de salud, ausencias de medicación y actividad en la vida diaria perfectas, y hay otras personas pues, que tienen condiciones de dependencia o discapacidad que implican pues, otra serie de condicionantes. Entonces, bueno, ahí es lo que te digo, hay que saber escuchar y adaptar los tratamientos en función de las necesidades de cada uno. Tú como dentista, cuando estás en la clínica y acude un paciente mayor, ¿cuál es tu predisposición? ¿Es diferente a un paciente, digamos, de mediana edad? No, a día de hoy no, porque la esperanza de vida media en España ha crecido muchísimo y el grado, digámoslo así, de salud o de ausencia de deterioro, hay personas a día de hoy que me entran en la clínica con 80 y tantos años y están estupendas. Entonces, ¿por qué le vas a negar un determinado tratamiento si el paciente lo demanda? Es decir, lo que ocurría antes de paciente mayor automáticamente prótesis removible. O no, si ese paciente igual te entra con 80, 82 años en su primera cita y tiene una esperanza de vida que a lo mejor pues puede ser de 90 y tantos años, ¿por qué le vas a negar ese tratamiento? Ya. Has trabajado muchos años, decíamos, en la sanidad pública, en el Hospital Gregorio Marañón, en tu clínica privada aquí en Madrid. Combinar ambos aspectos, público-privado, ¿cómo es ese escenario, sobre todo de cara al paciente? ¿Cómo es ese escenario ideal de la comunicación entre dos mundos que a veces falta coordinarlos? Claro, pues ahí está un poco la labor que pretendemos en el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Geriatría. O sea, muchas veces esa comunicación no es tan fluida como debiera. Es decir, tenemos que crear pues, sistemas de derivación o protocolos de trabajo que permitan que el geriatra o el médico interno o el oncólogo se comunique de una manera mucho más directa con el oncólogo. Sí que es cierto que hay tratamientos que va a ser imprescindible realizar en un ámbito hospitalario por las necesidades del paciente, pero los que no, o los que pertenecen puramente al mundo de la sanidad privada, pues esa necesidad de comunicación es muy evidente. Uh-huh. ¿Están abiertos los dentistas a conocer el mundo médico? Yo creo que sí. Yo creo que la gente cada vez ve que los pacientes son más longevos, que esos pacientes llevan asociados en muchas ocasiones una serie de medicaciones o patologías y que su deber, ya nos formamos en la carrera para ello, pero su deber es conocerlos y saber manejarlos. No es cuestión de derivar automáticamente al paciente al hospital porque no sabes manejar. ¿Y tú como dentista cómo te sientes con los médicos? Porque estáis organizando un grupo de trabajo, vais a participar en congresos. No, la verdad ¿Cómo te sientes con médicos? Después de 16 años trabajando codo con ellos, perfectamente. O sea, la verdad que el médico tiene una cosa muy buena y es que no se encierra en su actividad, sino que normalmente al estar en un medio hospitalario se nutre de otras disciplinas. Y yo como odontólogo, en lo que he estado en el hospital, me he ido nutriendo también de otras disciplinas, de la oncología, de la medicina interna, de la geriatría. Entonces, con ellos la comunicación es francamente fluida. Están abiertos a escuchar de otros mundos, ¿no? Sí. De hecho, fíjate, el año pasado abrimos la brecha y en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría iniciamos con un pequeño taller de ontogeriatría enfocado puramente a geriatras y terapeutas ocupacionales y demás. Y fue un éxito. Y la verdad que el turno de preguntas fue casi eterno. Nos alargamos muchísimo porque tenían necesidad de conocer, saber cómo podían manejar a ciertos pacientes ante pues, necesidades de extracciones, temas de bifosfonatos, anticoagulantes y demás. La verdad que, bueno, yo los veo bastante predispuestos a ello. Bastante predispuestos. Hay un mundo de la geriatría y la gerodontología por descubrir porque se le presta atención, pero no toda la que se debiera, ¿no? Sí, la verdad que cuando iniciamos esta andadura con el anterior presidente de la Sociedad Española de Geriatría, con José Augusto, pues nos sorprendió el vacío que había, porque sí que había alguna sociedad puramente odontológica, sí, pero realmente no había ese nexo, digámoslo así, con los geriatras que les ayudara a formarse y a nutrirse. Uh-huh. ¿Tú en qué momento estás ahora mismo? Porque, digamos, estás en excedencia del hospital. Correcto. Te saliste en parte sí, del hospital. Estás con tu clínica privada. Correcto. Tú ahora mismo, tu dedicación es...
100% a la práctica privada. Luego hay colaboraciones pues, de docencia o institucionales en momentos puntuales, pero la práctica ahora mismo es prácticamente 100% privada. ¿Tratamientos que te gustan más? Cirugía oral y implantología. ¿Lo disfrutas más que la medicina bucal? Son diferentes. A ver, quiero decir, cirugía oral e implantología quizás porque mi formación ha ido más enfocada al expertise en ese campo, ¿no? Pero la verdad que cada una tiene su área, ¿no? La cirugía es como muy técnica, muy resolutiva, pero la medicina oral te da otro enfoque, te da un enfoque más global del paciente. ¿Más holístico? Sí, y más humano también. Es decir, tienes que ver el conjunto del paciente y al final una se enriquece de la otra. No una es más rentable que la otra porque las dos se fusionan y te dan un enfoque mucho más potente. Luego abordaremos el tema de la gestión, pero has dicho tú, Correcto. no es una más rentable que la otra. A priori parece que la cirugía e implantes es más rentable que lesiones. Es que ahí yo discrepo, porque al final si te vas únicamente a la rentabilidad por tratamiento, creo que es un error. Al final el paciente que percibe el buen hacer y el buen hacer va acompañado de todo ese conjunto de cosas que puede englobar en un momento dado la medicina oral. Vale, o sea que no hay que fijarse tanto en el tratamiento en sí, sino el servicio que se da al paciente integral. Yo soy más partidario, aunque mi expertise vaya más por cirugía oral, medicina oral, sigo confiando en el odontólogo de conjunto, es decir, el odontólogo que valora una situación global del paciente y todos los condicionantes del paciente. Uh-huh. Tienes una clínica, como decíamos, en Madrid. Uh-huh. Estábamos hablando antes de la grabación con mucha competencia. Sí. Madrid es una plaza difícil, sí, por esto mismo. ¿Cómo lo estás viviendo tú toda la evolución? Pues la competencia para sobrevivir. Pues mira, la competencia existe. Lo que pasa que yo soy partidario de no centrarme en la competencia, es decir, centrarme en ejercer con mucha ética y con mucho cariño. Yo creo que si el paciente aprecia la profesionalidad y la honestidad en tu trabajo, lo percibe y eso se refleja luego en todo el conjunto del ejercicio profesional. Y al final la rentabilidad viene de eso, de un trabajo bien hecho, de que los pacientes, a pesar del marketing digital y demás, el boca a boca sigue siendo uno de los mayores referidores de pacientes que puede haber a largo plazo. Uh-huh. Me decías que lo que más te gusta es el tema de cirugía. ¿Lo que menos te gusta de la clínica? La burocracia. ¿Sí? La burocracia y encima hoy en día pues cada vez es mayor y demás. Nada, nos mata a cualquier dentista. Vamos, no conozco ni uno que le encante eso. ¿Pero hay soluciones? Pues hay soluciones. Parte de las soluciones es crear un buen equipo, aprender a delegar y tener confianza en tu equipo y saber apartarte en esas tareas, porque muchas veces nosotros nos formamos como odontólogos, pero para otro tipo de tareas quizás no somos el mejor profesional. Hay que saber dejarse asesorar y ayudar por profesionales adecuados para ciertas tareas. Porque en determinados aspectos de la clínica sientes que pierdes el control, que no eres la figura ideal. Una web que atrae fotografías y vídeos de calidad, redes sociales gestionadas profesionalmente, un equipo de expertos en SEO y marketing online. Así es como tu clínica marca la diferencia. Desde Real te acompañan a hacerlo construyendo tu marca, lo que te ayudará a fidelizar a tus pacientes y a conseguir primeras visitas. Descubre más sobre la agencia líder en marketing en España en www.real.es. Real, la agencia para las marcas que buscan crecer. Sí, totalmente. Es lo que te digo. Además, yo estudié hace 23 años. Hace 23 años creo que dimos una asignatura que era gestión y desarrollo de la clínica dental. Una asignatura. Una asignatura que además creo que era cuatrimestral. A día de hoy prácticamente raro es el que si no ha hecho un MBA se ha formado o cuenta con un equipo específico de gestión y desarrollo de su clínica. Uh-huh. En tu clínica has ido creciendo poquito a poco. Uh-huh. La montaste pues una clínica más modesta que la actual. Correcto. Y has ido creciendo. ¿Cómo se hace el paso cómo se va haciendo la evolución? ¿Vas viendo cartera de pacientes y vas integrando profesionales? ¿Vas viendo las necesidades de tu zona? Ahí te toca anticiparte. El ir por detrás siempre te va a penar. Tienes que ir por delante. Tú primero tienes que crear la estructura y después abrir la entrada de pacientes. Cierto es que es difícil porque hacen falta recursos para ello,
pero es necesario. O sea, a día de hoy una práctica yo creo que tiene una serie de necesidades o precisa de una serie de requisitos que hace 23 años no era así. Cuando dices anticiparte, quieres decir de tener tus expectativas muy claras para ir generando la clínica que tú quieres, Sí. confiando en que el público te va a responder. Efectivamente, sí, así es. O sea, desgraciadamente en nuestro ejercicio o en la parte más empresarial toca asumir esos riesgos y así es. Te toca primero estructurar y después admitir. ¿Y el público responde? El público responde. La gente, yo creo que tiene ojos, percibe los pequeños detalles, percibe cómo tienes estructuradas las cosas, el buen funcionamiento de las mismas, la buena gestión, la atención. Todo eso el paciente lo ve a primera vista. Sí, siempre decimos que, lo decías ahora mismo, el boca a boca funciona, pero una vez que ha dado el paso a entrar en la clínica, venga de boca a boca, venga de internet, venga de donde venga, una vez que ha dado el paso, el paciente criba cómo es la clínica. Sí, totalmente. O sea, es como un restaurante o como cualquier otro negocio. El paciente entra, percibe cómo habla el personal, cómo huele la clínica, el ambiente de los pacientes que están en la sala de espera, todo. O sea, los pacientes a día de hoy perciben absolutamente todo. Otra pata que tienes, muy interesante. Bueno, yo te conocí por el deporte. Correcto. Hace años nos conocimos sí. porque tú competías en duatlón. Correcto. Has hecho ciclismo. Correcto. Y ahora estás semi-retirado. Ya totalmente retirado. Tuve un año que estuve director deportivo de un equipo continental Kuwaití de ciclismo. De ciclismo. También, sí. Sí. Una experiencia inolvidable. Y ahora atiendes a deportistas. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya es también por amistad de muchos años. Ten en cuenta que desde los 10 años estuve inmerso en el deporte y en el deporte de alta competición ya no recuerdo ni cuántos. Pero bueno, también colaboro con estructuras deportivas, deportistas aislados y les ayudo sobre todo a prevenir pues, patologías que luego redundan en que su rendimiento no sea el adecuado, ¿no? Porque al final, una de las pinceladas que me gustaría que quedara clara es que cuidar la salud bucodental de los deportistas al final es cuidar su rendimiento. Y aún así sigo viendo casos y sigo recibiendo llamadas de, en concreto, ciclistas en medio de una vuelta, antes de empezar una concentración, con patologías que son fácilmente... ¿Pero qué patologías son más habituales dentro del ámbito del deporte? ¿Hay patologías más frecuentes en el deporte que en otros? Sí, por supuesto, hombre, quitando los traumatismos, que dependiendo de los deportes... Bueno, y además en ciclismo, o sea... Un deporte de contacto, sí, ciclismo, bueno, cualquier caída es fácil que te rompas los dientes. Que te rompas. Pero aparte de ello, por ejemplo, mira, el ciclismo tiene una lacra que es la nutrición deportiva, los geles, vamos, eso es... ¿Geles qué es azúcar? Geles es básicamente pues una estructura viscosa con glucosa, como quien dice, ¿no? Con azúcares. ¿Qué ocurre? Se pegan a los dientes, eso a la superficie y genera unas caries tremendas. Aparte de eso, pues luego ellos tienen muelas del juicio que no han valorado en su momento y que les dan episodios de pericoronaritis, los nadadores tienen problemas con el cloro de las piscinas, claro. etcétera. En triatlón, en dualón, sí. que incluyes ya natación. Sí, bueno, ahí ya el tema de las piscinas pues depende. Muchos nadadores tienden a nadar luego en piscinas saladas precisamente para evitar el cloro. Ciertos problemas. Y luego, por ejemplo, el bruxismo. El apretamiento bruxismo es... ¿Por qué el bruxismo? Hombre... La tensión de la competición. Si quieres te cuento cómo son los 5 últimos kilómetros de un sprint en ciclismo a 70 por hora con tipos metiéndote los codos hasta la nuez. O sea, te mueres. Aprietas los dientes todo lo que puedes y más. O bajar un puerto de montaña a 100 por hora con un neumático de... O sea, una cubierta de 25 o 30 milímetros a día de hoy. Ahí... Pero hay mucha tensión entonces y ¿se rompen piezas? Se rompen piezas, sí. Sí. La verdad que en las caídas es terrible. Lo que pasa que, bueno, pues ahí el ciclista no puede usar un protector bucal pues porque tiene que ir bebiendo agua, comiendo y demás. Es verdad, el ciclista no utiliza protector. No. Sí que últimamente he oído alguno que se deja el Invisalign para... o la ortodoncia invisible, mejor dicho, sí. Para competir, que no debieran, pero bueno, no pueden usar protectores bucales. En principio, por poder pueden, pero no es lo suyo. Sí que hicimos un pequeño estudio con células de descarga para contrarreloj y sí que mejoraba un poco el rendimiento de los deportivos, pero tenían que ser contrarrelojes muy pequeñas, muy cortas. Porque si no falla la respiración.
se sentían incómodos y no vale. podían comer con normalidad, sentían que se les secaba mucho la boca y demás, pero sí que a la hora de apretar en ciertos momentos les ayudaba. ¿En qué se nota me decías, ciertas patologías afectan el rendimiento? ¿Cómo influyen directamente en...? Pues algunas generan fatiga o inflamación sistémica y eso al final repercute sobre su rendimiento y también una gingivitis, y inflamación. El mecanismo inflamatorio al final condiciona que ellos puedan tener más lesiones y deteriora bastante el rendimiento. ¿Qué deportes ahora mismo tú estás en contacto con deportistas? ¿Qué tipo de deportistas tienes contacto ahora mismo? De todo, mira, hay desde gente del motociclismo, gente del ciclismo, gente del triatlón, del atletismo. Deportes de contacto también pasa alguno. Tengo un chico en concreto que es campeón del mundo de lucha grecorromana. De todo. Ten en cuenta que viviendo aquí en Madrid también tengo cierto contacto con... Claro. Con... Te viene gente del deporte vinculada. Exacto, porque también baloncesto, que tú has pasado por ahí. Efectivamente. Y tú conoces ese mundo. Pero hay patologías diferentes según, como decías, según cada deporte. La natación o traumatismos. Sí, la natación, por ejemplo, traumatismos no tienes. Hay. O sea, claro, a lo mejor en el waterpolo sí que lo hay, pero no he tenido el honor de todavía atender ningún jugador de waterpolo. Pero realmente son muy diferentes. O sea, los deportes de contacto sí que tienen. Por ejemplo, el baloncesto, atendimos un chico que se le sentó uno encima y le fracturó los dos incisivos. Terrible. O sea, lo cuentas como normal, pero son situaciones... Lo cuentas como normal, pero bueno, es que te expones a ello. O sea... Tú llegaste a compaginar la práctica del deporte con la clínica. Sí, totalmente, sí. ¿Cómo... Y con el hospital, ¿eh? Y con el hospital. Por eso te digo que... ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, era un momento bastante interesante porque la verdad no sé ni cómo lo hacía. A día de hoy no tengo ni idea de cómo lo hice, pero sacaba horas de debajo de las piedras, que es algo que ahora me caracteriza pues con la faceta familiar o profesional. Tengo que sacar tiempo debajo de las piedras. Pero bueno, llegaba a dedicar hasta 30 horas de entrenamiento semanales con aquello. Sí, porque me acuerdo que entrenabas muy pronto. Entrenaba muy pronto por la mañana, al mediodía aprovechaba el hueco en la hora de comer a lo mejor para la natación cuando hacía triatlón y demás, y luego las noches. O sea, a mí me han cerrado el retiro o he corrido en la casa de campo a altas horas de la mañana. De la madrugada. De la madrugada, sí, con la luna, viendo el camino y cruzándose las liebres. ¿Aporta a la clínica un extra, el tener un hobby o una dedicación extra? ¿Aporta un extra a la práctica clínica? Pues creo que sí, mira. ¿Son vías de escape? Sí, totalmente. Hace poco en uno de los podcasts, creo, con un compañero de carrera, hablasteis precisamente de eso. Es muy frecuente en nuestra práctica, estás sometido a un estrés y una tensión tremendas. Y yo creo que esas vías de escape son necesarias. Ya sea el deporte, ya sea el ir a tomar algo con unos amigos, o lo que sea, o pasar más tiempo con la familia, pero son necesarias esas vías de escape en la odontología. Decías vías de escape, pero por la presión que tienes en gabinete, la presión de la gestión de la clínica, todo. ¿La cirugía es en sí? Todo. El gabinete tiene su presión, los pacientes, oye, te demandan. Mira, el otro día nos reíamos en la clínica porque una de las coletillas de los pacientes más frecuentes es ¿para cuándo? Claro, la prisa. Entonces, ¿para cuándo? Para allá, ¿no? El chairside de eso, sí. De eso va, ¿no? O sea, que cuanto antes lo tengas, ya. Todos encantados, ¿no? Y luego aparte está la parte de gestión, oye, que al final gestionar proveedores, un equipo humano, la agenda, tiene lo suyo. Y luego la parte de, ya te dediques a cirugía, endodoncia, a lo que te dediques son procesos muy meticulosos que exigen pues una atención y una tensión extra. ¿Sientes la soledad dentro del gabinete a veces? Pues sí, la soledad, y es muy dura, pero también tienes que pensar que, oye, que al final tienes un equipo detrás con compañeros, asistentes técnicos que te respalda y te avala. Y esa soledad, pues, digámoslo así, se minoriza un poco, se reduce, sabiendo que tienes un equipo detrás que en un momento dado empuja contigo. ¿Pero en qué momento percibes esa tensión? ¿Estás en operación, en una cirugía? Sí, ahí vamos, solo ante el peligro. O sea, ahí estás. Quiero decir, ahí no puedes mirar para atrás. Vamos, no, eres tú y tú. Y eso, vamos, en el hospital en concreto, en los quirófanos, estábamos 2 compañeros, pero aún así el que está operando se lleva todo. Sí, el otro puede ayudarle, oye, ves esto, ves lo otro, pero te lo llevas tú todo. ¿Siempre tienes claro cómo actuar? Pues la verdad es que sí. O sea,
no hay mucho margen para la duda. Quizás también ocurre una cosa. Yo no sé si el resto de compañeros es así, pero yo he vivido la odontología desde la infancia. Mi padre era de esos dentistas que tenían la consulta, estomatólogo, médico estomatólogo, con la consulta en el domicilio o comunicada con el domicilio y demás, ¿no? Con lo cual, al final, hay cosas que ya las llevas implícitas, que ni las piensas. O sea, no sabes por qué, pero sabes cómo gestionarlas. ¿Padre? Pues sí, ¿no? Sí, porque me dijo una frase muy sabia y era: de la cuchara que cojas comerás, porque yo a los 17 años estaba empecinado en ser ciclista profesional, o sea, apuntaba todo para ser ciclista profesional. Y mi padre, bueno, eran los años 90 del ciclismo, que eran unos años peculiares. Y bueno, tuve la suerte que mi padre también era médico y me iluminó bastante y me dijo: hijo, céntrate. Y la frase de la cuchara que cojas comerás se me ha quedado grabado toda la vida y eso puede ser el detonante de que al final fuera dentista. ¿Pero te has arrepentido de no ser ciclista profesional? No. De hecho, mira, hace poco uno de mis amigos, pacientes, tal, me decía: es que tú eres un ciclista frustrado, me decía. Le digo: no. Digo: mira, yo os veo y la vida del ciclista a día de hoy es muy, muy dura. O sea, muy, muy dura. Es como un conductor de camión. O sea, al final son muchos días fuera de casa, están sometidos a mucha tensión, están totalmente auditados por preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos, managers de equipo, responsable de comunicación. Es una vida muy dura y con una vida profesional de apenas 15 años. Muy corta también. Muy corta. Tienes que apurar al máximo, dar unos resultados que no siempre dependen de ti. Es muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, a mí me parece que para el ciclismo profesional hay que estar muy, muy preparado, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Mentalmente, sí. A veces lo pasan mal, ¿eh? Ajá. Vamos a hacer un pequeño test para conocerte mejor. Venga, adelante, dispara. Si hubieras sido dentista, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues hace unos años algo vinculado al deporte, sin duda. Sin duda. Y a día de hoy, si no fuera dentista, estaría pues algo metido en el mundo de la salud, seguro. Sí. Sí. Esa parte médica, sanitaria te me encanta, sí. La vida hospitalaria también me ha impregnado. Te ha impregnado. Una afición. El ciclismo. El ciclismo para ti. Eso. ¿Pero sigues practicando al nivel amateur? Sí. No, vamos, salgo a entrenar con amigos, que algunos son profesionales, otros no, es una parte más social, pero el ciclismo sigue dándote esa sensación de libertad que pero te sigues entrenando con profesionales. Sí, pero su día tranquilo, ¿eh? No, el día que ellos aprietan, yo les digo adiós y les espero en una cafetería. O sea, no. El día que van tranquilos, que es su zona 1, zona 2, pues yo voy con ellos. La parte de duatlón, triatlón, toda esta parte. Pues ¿sabes qué pasa? La carrera es muy desagradecida, la carrera a pie. Aparte que el peso, ganas peso y evidentemente ya no corres las rodillas. Y sufres más. Pero la carrera a pie me cuesta más. Y la natación me da más pereza pues por el tema de tener que ir hasta la piscina, tal. Mientras que el ciclismo, bueno, pues tiene una parte más social, vas hablando con tus amigos, es un tiempo en el que compartes ocio, ves paisajes, puedes salir a la naturaleza a veces. O sea, te aporta mucho más. Me aporta mucho más y me engancha como el primer día. Un ritual que tengas para empezar la jornada. Bueno, mi ritual ahora mismo es muy sencillo. Con familia numerosa, pues imagínate, el día empieza con la familia. Después siempre me reviso la agenda para saber lo que tengo que afrontar ese día. Y lo que sí hago absolutamente todos los días cuando llego a la consulta, procuro dar los buenos días a absolutamente cada miembro del equipo y saber cómo se encuentra cada uno, bueno, pues para intentar empezar con toda la energía posible la jornada. Decías del equipo, un miembro del equipo que para ti sea fundamental. Pues todos, pero especialmente mi mujer. ¿Tu mujer está en la clínica? No está presencialmente, pero es parte gestora. Bueno, entonces sí. Sí, es parte gestora. O sea, ella me ayuda en remoto, pero es parte del Es parte del equipo, sí o sí. Totalmente, sí, vamos, en gran parte. ¿Qué te asusta más, un paciente con pánico o un gabinete inutilizado? Bueno, con el paciente con pánico ya se puede razonar, dialogar, intentar calmarle. Un gabinete averiado es un problema para cualquier dentista. Es un problema enorme. Es un problema enorme. Y gracias, estando en Madrid, que puedes tener acceso a servicios técnicos mucho más rápidos, pero es un problema. ¿Cuál es el miedo de un dentista? ¿El miedo de un dentista?
El miedo de un dentista. Pues yo creo que, mira, uno de los miedos puede ser un paciente insatisfecho. La verdad que es algo para lo que a veces no te preparan, pero aunque tengas 1000 casos de éxito, un paciente insatisfecho deja huella. ¿Pero por afrontar la queja o por tu autoestima que no ha quedado bien? No, es que el paciente insatisfecho puede tener muchos componentes. O sea, muchas veces es la propia biología o la propia naturaleza del paciente, o que el paciente es especial en el trato y es difícil, de gestionar. Pero deja un mal sabor de boca. Sí. ¿Te afecta? Hay que saber llevarlo y poner en perspectiva el motivo. Pero estáis expuesto a la crítica. Muchísimo. Y ahora mucho más. Muchísimo más. O sea, la crítica puede estar ahí. Además, ahora es muy, muy fácil a través de redes sociales, de todo. Pero bueno, hay que estar preparado para ella y, sobre todo, hay que intentar ser muy objetivo y poner en perspectiva todo antes de juzgarlo. O sea, analizar bien todo. Una excusa original que te hayan puesto para cancelar una cita. Bueno, más que para cancelar, un día en el gabinete, una paciente que nos dijo que necesitaba un profesional que no fuera un dentista para tratar su problema de dientes. Y todavía estoy esperando que me diga quién era. Yo saqué mi propia conclusión. Y dijiste, fuera. No sé si iría un chamán o quién, pero era una cosa un tanto peculiar. Aquí no está. No. La verdad que a veces el público puede sorprenderte. ¿Qué consejo repites más y crees que es más difícil que los pacientes te lo sigan? Yo creo que el que es de todos los dentistas. Que dejen de fumar. No te hacen caso. Ni mejor. Pero hacéis lo posible también desde las consultas para que el paciente deje de fumar. Sí, no, vamos. Para quitar el hábito. De hecho, vamos, en concreto en los tratamientos de implantes o incluso tratamientos de ortodoncia se les explica claramente que, oye, invierten en un beneficio para su salud, pero por otro lado están tirando piedras contra su propio tejado con el hábito de fumar. Pero bueno, hay gente que, oye, pues que les cuesta más. Los referimos también a la atención primaria, muchas veces a que los médicos les ayuden con terapia y demás, pero bueno. ¿Y van y vienen? Es decir, es un paciente que después cuando ha dejado el hábito vuelve. Te puedo decir la verdad, en los últimos 5 años estoy consiguiendo que muchos de los pacientes dejen de fumar. ¿Qué técnica? ¿Qué haces por ellos? Yo creo que me ven muy cabezón con el tema. Soy muy persistente, sí. Es que, a ver, cuando tú eres odontólogo y haces todo lo posible por ofrecer lo mejor a tu paciente, las técnicas más punteras, trabajas meticulosamente, los materiales, tal, te revienta que luego coja el paciente y se fume una cajetilla al día y lo echando por tierra todo tu trabajo. Efectivamente, o el que no acude a sus mantenimientos periodontales o a sus seguimientos periódicos. Dices, por Dios, no te puedes comprar un coche lujo y no llevarlo al concesionario a revisión. Pues esto es igual. Esto es lo mismo, hace falta tu compromiso. Sí, yo les pongo bastantes símiles para que lo adquieran rápido. Lo adquieran. Un instrumento o tecnología que te haya cambiado la vida. Wow, pues a día de hoy yo diría que todo el entorno de la odontología digital. Empezando el escáner intraoral, la fotografía digital para la comunicación con el laboratorio, la inteligencia artificial para la planificación de tratamientos y gestión de agenda, la magnificación, el uso continuado de la sonda periodontal. Yo creo que a día de hoy la lista de imprescindibles... Mira, mi padre en los 90 siempre me decía, la odontología está cambiando. Y te digo, de las frases, otra frase de mi padre hace grabada. Ya 30 y tantos años. Y hace ya pues un porrón de años y es patente que... Pero es que no ha dejado de cambiar. No, y a un ritmo, vamos, vertiginoso últimamente. Volviendo un poquito a la labor de desarrollo profesional. Tú te implicas en la junta del Colegio de la Primera Región, en el COIM. Estás como vocal. Correcto. ¿Por qué das el paso? Pues mira, doy el paso porque creo que muchas veces nos quejamos de cómo está la profesión, pero rara vez la gente da el paso. De hecho, con varios compañeros de promoción, todos eran continuas críticas, pero digo, nadie se implica, ¿no? Entonces, al final, de una manera o de otra, aunque sea con un pequeño granito de arena, yo creo que si te implicas, pues puedes dar más unión a la profesión, mejor comunicación y más ayuda a los compañeros. ¿Qué logro buscáis? Porque dices, muchos nos quejamos de cómo está la profesión, porque hay mucha plétora, mucha competencia, mucha burocracia. Hay muchos temas, hay infinidad de temas. Pero ¿a ti cuál sería el determinante que te gustaría contar?
Pues mira, me gustaría conseguir una odontología más unida, menos mercantilizada, en la que quizás la ciencia, la investigación, la industria, el desarrollo tecnológico vayan muy de la mano con el clínico y que sea muy interdisciplinar, o sea, que también vaya aparejada pues, a la comunicación con otros profesionales médicos y demás. ¿Te consideras una persona de equipo? Sí. ¿Haces ese papel de gregario, casi como decías en el ciclismo? ¿Haces Sí, ese sí, papel sí. de gregario en la junta donde yo participo aunque no gane? Sí, totalmente. O sea, me siento muy identificado con esa metáfora, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, pues oye, tienes que hacer un trabajo de fondo que no es tan visible, pero que al final repercute, ¿no? en el beneficio del conjunto. Y la verdad que la Junta de Gobierno yo creo que al final pues cada uno aporta su pequeño granito de arena en función de sus posibilidades y al final eso redunda en una mejora de la profesión. ¿Los compañeros valoran el papel que hacéis desde las instituciones? Pues yo creo que la gente en el fondo sí que lo valora, aunque muchas veces no es posible hacer todo lo que se quisiera. Dices desde la propia institución. Desde las propias instituciones. No todo es viable. Porque hay... Bueno, pues oye, las legislaciones, las normativas, a veces incluso hay impedimentos de todo tipo, pues no son tan factibles como se quisiera. Pero bueno, la verdad es que la Junta del Colegio de la Primera Región de Madrid y las otras provincias es de las más activas y yo creo que la lucha contra el intrusismo y otra serie de temas, pues es además de pionera, es bastante consistente. Cañera, es bastante cañera. Has citado varias veces a tu padre, la figura de tu padre. Correcto. ¿Qué otros referentes para ti te han marcado tu trayectoria? Pues mira, he tenido la suerte, gracias pues a ser hijo dentista también, de poder aprender con varios profesionales. Y la verdad que de cada uno me he llevado pues un poquito, ¿no? Pero si tengo que decirte un poco las características comunes de todos ellos, sería que todos combinaban rigor científico con una parte más humana y humilde. Es decir, me gustaban mucho los profesionales que llevaban 30 años en la profesión y seguían teniendo ganas de aprender y humildad. Y yo creo que una de las cosas que siempre me repito es: te jubilarás sin saber todo lo que quieres de odontología. Es decir, me puede esas ganas de aprender y saber que nunca voy a saber lo suficiente. Has hablado de humildad y lo primero que se me viene a la cabeza es, muchas veces se dice, el ego del dentista. Uh-huh. No está reñido el ego del dentista porque se encuentra solo también en clínica y tiene que tomar muchas decisiones. Pero tiene que tener humildad a la par. Mucha humildad. O sea, yo creo que también hay que saber reconocer los errores, asumirlos, perfeccionar las técnicas. O sea, la crítica constructiva es muy necesaria para esta profesión. Para ti, en tu trayectoria profesional, ¿con qué desarrollo odontológico sueñas o quieres? Si tienes una clínica dental, sabes que la sala de espera es un momento clave. ¿Y si esos minutos dejaran de ser tiempo muerto? Con Diviso Play dinamizas la televisión de tu sala de espera y llevas la imagen de tu clínica al siguiente nivel. Muestra todo el valor de tu centro y de tu equipo de profesionales. Explica los tratamientos de forma clara y enseña reseñas y promociones, aumentando la confianza y la fidelidad desde las primeras visitas. Todo con un servicio centralizado y flexible, respaldado por un equipo especializado en marketing y contenido audiovisual que se encarga de todo. Descubre cómo revolucionar tu sala de espera con Diviso Play en divisoplay.com. Buena pregunta. Pues yo el trabajo interdisciplinar, o sea, creo que, pues como te he mencionado antes, es decir, nunca voy a llegar a saber lo suficiente de todos los campos de odontología que me gustaría, con lo cual necesitas siempre eso, que tu equipo aporte esas carencias que tú puedes tener, pues es decir, en otras disciplinas, pues en ortodoncia, en periodoncia, tal, para tener un ejercicio en conjunto muy, muy potente. ¿Sueñas con algún avance en concreto? Pues mira, hay uno que me trae de cabeza y es la robótica. Estuve en Estados Unidos hace 3-4 meses viendo los últimos avances con un desarrollador. Y la verdad que son increíbles. Yo creo que va a ser pues una herramienta cotidiana en pocos años a la hora de hacer prótesis fijas sobre dientes o procedimientos de implantes. Ya tenemos en España. Sí, exacto. Estuve hablando con Pradíes y tal. Que estamos viendo. Estaba hablando con las casas americanas. Bueno, yo creo que eso en unos años va a estar... ¿Pero no te da miedo?
Pues no, porque creo que va a ser siempre una herramienta asistida por el odontólogo. Es decir, no va a ser un sustituto, sino que va a estar asistido y bueno, pues oye, el criterio profesional del odontólogo siempre va a estar por encima del robot. ¿Y el paciente lo aceptará? Yo creo que sí, ¿eh? Si le argumentas que es un tratamiento mucho más preciso y cómodo, desde luego. O sea, le tienes que argumentar y el paciente confías en que lo acepte. Yo creo que sí. Fíjate en otras disciplinas médicas. En otras disciplinas médicas está como muy Está muy implementado, sí, Sí, totalmente, sí. totalmente. Y esperemos que también en odontología. Yo creo que acabará, sí. De hecho, los tiempos que manejan algunos de los fabricantes a día de hoy con sus primeros bocetos, digámoslo así, son impresionantes, por ejemplo, para el tallado de dientes, ¿sabes? Es increíble. Entonces yo creo que eso es al final, pues como los escáneres intraorales va a necesitar su desarrollo, pero en el momento que simplemente los pacientes pues lo aceptarán como algo normal, cotidiano. Con todo este avance tecnológico siempre surge la palabra IA. Correcto. ¿Tú qué presente y qué futuro le ves? Presente en mi clínica a día de hoy está muy presente. O sea, nos ayuda desde para el diagnóstico radiológico, sí, hasta para la planificación de tratamientos, hasta para la gestión de la agenda, y yo creo que presente, el que no haya contado ya con la IA va tarde. ¿Pero cómo lo has ido integrando? Pues poco a poco, o sea, vas valorando diferentes herramientas, tienes que ir probando diferentes, no todas son igual de exactas, y siempre lo que tienes que tener claro es que es un asistente, no te va a sustituir. Tú tienes que tener tu propio criterio. Entonces las vas incorporando poco a poco y se fusionan en muchos de los casos. ¿Y los resultados siempre son positivos? Pues si tú lo auditas, sí. La verdad que yo tengo algunos casos de rehabilitaciones que me sorprenderían hace años. Ajá. Y está todo el personal de la clínica preparado mentalmente, más que después... Ha costado su trabajo, pero... Acostumbrarse al manejo es mentalmente hacer el cambio. Pues cuesta su trabajo, claro, al equipo le tienes que ir educando, pero también cuando el equipo ve que su líder está en las últimas tendencias y que no va a parar, yo creo que te o lo aceptas o lo aceptas. O lo aceptas o lo aceptas. O seguimos todos por este puerto de montaña o no hay otra. Y la verdad que luego al final ellos ven que eso repercute en beneficio del ejercicio profesional, de la percepción de los pacientes y todo. ¿Y en el futuro cómo lo ves? ¿Cómo seguirá evolucionando la IA, entonces? Pues mira, yo hoy en concreto leía un artículo que venía publicado en una revista científica. Yo creo que el futuro va a estar, o el secreto va a estar cuando la IA nos ayude a mezclar datos de hábitos de los pacientes y datos de salud para prevenir o detectar enfermedades. Yo creo que ahí va a ser una gran ayuda. En odontología vamos más por los procesos y el diseño y demás, sí, pero yo creo que si nos acaba ayudando a detectar cosas antes de que aparezcan va a ser el hito. Porque tenéis el hándicap de que cada paciente es un mundo. Efectivamente, sí. Pero bueno, habrá que ir introduciendo datos de diferentes hábitos para poder prevenir todo esto. ¿Estar al día de los avances tecnológicos te hace ser más competitivo? Sí. Porque decíamos ante la mucha competencia que hay, la burocracia, sí. Pero si no tuvieras esos avances tecnológicos... No, yo creo que eso es un incentivo para cualquier dentista. Eso te mantiene en movimiento, te dinamiza, te hace ser más exigente. ¿Y el paciente te compara? ¿El paciente te compara? Pues no, ahí sí que no lo veo, pero yo creo que quizás porque intento ir al ritmo. Al ¿no? ritmo, vale. Si te quedas atrás, te va a comparar. Efectivamente, ahí sí que te va a comparar. Pero si no, vas al ritmo. Es como un pelotón. ¿Cómo eres en el trato al paciente? En el trato al paciente, pues yo te diría que cercano, confiable y muy ético. Muy ético. Nunca haría nada a un paciente que fuera en contra de mis principios. ¿Has ido mejorando el trato con el paciente con el tiempo? ¿Lo has ido cambiando, adaptando? ¿Cómo ha sido, pues no digamos...? Mucho. Mira, ahí hay profesionales que te dicen que están quemados de atender pacientes. Hay gente que no aguanta a la gente. No, sí. Yo, de hecho, te voy a decir que tenía un compañero hace años que él me decía que solo quería tratar pacientes bajo anestesia general, que él no era capaz de escuchar a los pacientes en consulta. Y yo todo lo contrario, a mí me gusta la gente, me gusta el trato con la gente, me gusta conocer su entorno, su globalidad y poder ayudarles en la medida de lo posible a mejorar su calidad de vida en lo que yo puedo hacer. Pacientes difíciles, decías antes, hay pacientes difíciles, ¿cómo los gestionas?
Pues con mucha paciencia, con capacidad de escucha y intentando adaptarme a ellos. Y tiene que En la ser- medida de lo posible, claro. Pero todo el equipo, porque tú estás en gabinete, pero está en una recepción. Sí, Hay- la verdad que en eso tengo mucha suerte porque mi equipo comparte la misma filosofía. Son gente que le gusta mucho el trato al paciente, muy dedicados, implicados en ellos y demás. ¿Cómo captas al paciente hoy? ¿O cómo te entra el paciente? Porque estamos en un Sí, entorno sí. tan difícil como... Pues mira, la verdad que hay de todo, ¿no? O sea, hay mucho boca a boca. Ten en cuenta que llevo ejerciendo 23 años, y entonces hay mucho boca a boca y aparte pues tenía la referencia anterior de mi padre. Y luego, hombre, indudablemente a día de hoy yo creo que las herramientas de marketing digital son necesarias. ¿Tú utilizas marketing digital? Sí. ¿Tú lo utilizas y lo utilizas bien? Lo utilizo bien. ¿Lo utilizas Sí. bien? De hecho, lo tengo en casa. Lo tienes en casa porque tu Mi- mujer lleva también la parte de marketing Efectivamente. y es una experta en marketing. Mi mujer es una hacha en el marketing. Por eso. ¿Valoraste en determinados momentos si darle más relevancia a la parte de marketing o darle menos relevancia? ¿Cómo has ido mira, trabajando esa parte? yo creo que igual que todo, o sea, tú no puedes por implementar la odontología digital olvidar la odontología analógica o tradicional, ¿no? Todo tiene que ir fusionado, es decir, si tú olvidas el marketing interno, el boca a boca del paciente, la buena atención al paciente dentro de la clínica y te centras en que todos los recursos te tienen que venir a través de marketing digital, estás cometiendo un grave error. Porque el marketing digital es un referidor, pero si luego la respuesta interna no se corresponde Vale. con lo que has, digámoslo así, promocionado, Con el mensaje que has lanzado, es muy cortoplacista, va a ser un gran error. ¿te dan miedo las reseñas, los comentarios? Sí, yo creo que, a ver, eso indudablemente. De hecho, bueno, hace poco surgió una empresa que se dedicaba automáticamente a poner reseñas negativas a los negocios y les ofrecía luego quitarlas y demás. O sea, Vale, era como... imagínate. Sí, indudablemente eso perjudica mucho a los profesionales y creo que de hecho las diferentes plataformas pues deberían darle una vuelta a esto para que las reseñas fueran acompañadas de algún tipo de registro documental, una tarjeta de identificación, un DNI o un pasaporte, para que no cualquiera pueda emitir cualquier tipo de juicio de un servicio o un profesional. Tú que tienes una buena experiencia en eso y tienes muy buenas reseñas, pero si has tenido alguna regular o negativa, ¿cómo la gestionas? ¿Qué haces? Pues mira, lo primero, si el paciente efectivamente es un paciente real, yo creo que lo primero es dialogar con el paciente, conocer los motivos por los que está descontento o está insatisfecho con el servicio. Y si es una persona medianamente coherente y razonable, generalmente la reseña desaparece. Es decir, le puedes prestar una atención que haga que reconsidere el quitar esa reseña. Porque generalmente no vienen de una mala praxis, sino viene más de malentendidos o... Normalmente suelen ser malentendidos. Por lo general, mala praxis no ha habido, claro. Prácticamente. Suelen ser malentendidos, si hay alguna. Últimamente, la verdad que no he tenido la desgracia de tenerlas. Pero ya te digo, y luego lo que sí, ha habido veces que es directamente la competencia o cosas que son totalmente ingestionables. En una ocasión un paciente argumentaba que no cogíamos el teléfono 24 horas. Y digo, mire, es que tengo la mala costumbre de dormir para poder atender pacientes al día siguiente. Con mediana lucidez. ¿Les preocupan los compañeros? Sí, mucho. A ti te preguntan, porque como tú, digamos, que tienes el trabajo hecho, sí. Te consultan, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo haces? La reputación digital a día de hoy es muy importante y yo creo que hay que cuidarla. Lo que pasa que es muy difícil, muy difícil, porque a veces es inviable eliminar reseñas negativas. ¿Y estás en redes sociales? También. Publicas en redes sociales. Correcto. ¿Cómo te quieres exponer? Bueno, yo me limito a la parte profesional. Uh-huh. O sea, ¿Tú no mezclas? No, la parte personal la reservo para mí y para mi familia. La parte profesional creo que es bueno. Es bueno que las personas vean qué tipo de profesional puede ser. Eso no lo veo negativo. Es más, creo que debería ser algo implementado pues, por la gran mayoría de profesionales. Uh-huh. ¿Qué retos tienes en gestión? Antes hablábamos un poquito del tema de la rentabilidad. De gestión. Primero, sacar más tiempo, que es complicado siempre. O sea, aunque ya la labor clínica pues vas apartando un poquito a veces a un lado para dedicarte más a la gestión. También otro reto cada vez es delegar más.
Es decir, tener al equipo muy bien formado, que haya buenos sistemas, buenos protocolos y poder delegar más esa gestión, lo que te he comentado antes, en personas que sean más específicas y mejores conocedoras del medio que tú. Y nunca olvidando la parte clínica, porque esa es una de las partes que a todos los dentistas yo creo que nos da más miedo. Es decir, que si delegas la gestión, la parte clínica o el buen hacer clínico queda a un lado. Entonces esa parte siempre creo que la tendría. Porque tú vinculas gestión con buena atención, es decir, una buena gestión se traduce en una buena atención. Es lo que te digo, tiene que ser una solución 360. Es decir, si tú al final no estás dando esa atención integral, el paciente no percibe que hay un buen hacer, que hay una buena atención, un cuidado por el detalle, al final pues no goza de la salud necesaria. Y la salud de la clínica es muy necesaria. La salud de la clínica, porque ahí es donde tienes asegurado el desarrollo de la clínica. Bueno, y también que el paciente esté cómodo y tú también. Es decir, si no hay un ambiente confortable y distendido, en muchos momentos se convierte en algo insufrible. Tú que estás en el colegio, que has participado en sociedades y demás, ¿cómo ves la evolución pero de los jóvenes en este ámbito odontológico? ¿Cómo tú tuviste la suerte de crear clínica, pero muchos de ellos no la tienen? Pues mira, yo... ¿Cómo lo estás viendo el panorama de futuro de los jóvenes? Pues con los jóvenes es complicado porque un poco también te comentaba antes, es decir, hace 23 años tú podías montar una clínica muy discretita, es decir, uno o dos gabinetes y vas creciendo poco a poco, ¿no? Esa progresión a día de hoy yo creo que a los jóvenes les estamos exigiendo en muchos casos convertirse ya en empresarios, convertirse en gestores, convertirse en superespecialistas y demás. Y yo creo que tiene que haber un periodo de transición, es decir, un periodo de una odontología general que tú conozcas bien para luego poder superespecializarte y poder desarrollar también esa parte gestora o empresarial, ¿no? Y no les estamos dando el tiempo necesario para porque ello. tienen el mercado les ejerce mucha presión. Muchísima. O sea, es decir, si ahora mismo yo tuviera que dar en un año los pasos que he dado en 23, lo percibiría... Pero bueno, también entiendo que es un proceso lógico porque, por ejemplo, en mi caso, mi práctica no ha tenido nada que ver con la de mi antecesor. O sea que... No tiene nada que ver. En absoluto. Hay que especializar. Pues mira, yo creo que lo primero hay que ser buen odontólogo. Es decir, insisto, creo que hay que conocer muy bien la odontología general, el entorno médico del paciente, la odontología general y demás. Y una vez tú conoces la odontología general, ya puedes dar el paso a una especialización. El error que veo es que mucha gente tiende a hacer su máster o su especialización, llámalo X, sin haber ejercido previamente como odontólogo general. Y muchos de los procedimientos los desconoce o cómo hay que gestionar a los pacientes en esos. En tu visión interdisciplinar, aunque tu área sea la cirugía o la parte más médica, tienes que conocer ortodoncia, tienes que conocer endodoncia, tienes que conocer. ¿Qué conoces de qué es? ¿Hay un mínimo aunque no lo ejerzas? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, yo hago formaciones constantes en periodoncia, en otra serie de técnicas, aunque luego yo no las practique, pero son muy necesarias. Incluso hay veces que en la misma cirugía de implantes, hoy en día la implantología sin la periodoncia, o sea, sin la cirugía de tejidos blandos, o la ortodoncia previa. No puedes entenderla, o la ortodoncia previa. Entonces, al final creo que es muy necesario y, de hecho, suelo tener reuniones puntuales con cada uno de los miembros de mi equipo para ver un poco lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y tal, para que incluso el paciente perciba que el discurso es uniforme entre todos los profesionales. Está cohesionado el discurso, está cohesionado entre todos. ¿Todos vais a una en cuanto a todos los avances que está habiendo tecnológicos y demás? Sí. Cuando tú decides integrar una nueva tecnología, un nuevo procedimiento, ¿piensas en conjunto? Sí, sin duda. De hecho, vamos, ellos también empujan, los colaboradores me empujan muchas veces en sus campos a introducir nuevas herramientas y demás que pueden ayudarles a ejercer mucho mejor. ¿Hay áreas que estés observando que están despuntando? Porque en su momento hubo los implantes. Ahora parece que la ortodoncia invisible. Bueno, ortodoncia invisible con los diferentes tipos de anclajes. Sí. Incluso, bueno, pues todas las técnicas adhesivas en restauradora. Todo avanza. O sea, la odontología en conjunto yo creo que va avanzando a un ritmo increíble. Increíble. También es muy bueno pues porque nos mantiene activos, no nos deja dormiros. En absoluto.
¿Estás a favor de la formación continuada obligatoria o que habría que pasar por ella sí o sí? Pues Porque estás también en el colegio, que también hace mucha formación. te puedo decir la verdad, obligar a las personas no creo que sea la solución. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su lugar y evidentemente a lo mejor un dentista que ejerce en el medio rural no le puedes exigir lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es misión de cada uno y decisión de cada uno hasta dónde quiere formarse y demás. Hay personas más inquietas y otras que menos, pero me parece que eso ya es decisión de cada uno. Pero desde luego yo la odontología no la entiendo sin esa formación continuada. ¿Te consideras un dentista de éxito? ¿Qué es un dentista de éxito, Julián? ¿Que duerme tranquilo por las noches? Yo duermo tranquilo por las noches, entre comillas. La familia no siempre deja. No, hombre, te quiero decir... Sin preocupaciones. Preocupaciones, es decir, todos tenemos preocupaciones. Pero desde luego yo estoy muy contento con la odontología que ejerzo. ¿Le aconsejarías a un joven que estuviera ahora empezando odontología que siguiera por este camino? Buena pregunta. Con 3 niños en casa y 2 de ellas en edad preadolescente. Pues, hombre, sobre todo les diría que lo tuvieran claro. Tendrían que tener mucha paciencia, mucha capacidad de escucha, mucha serenidad y disciplina, mucha disciplina. Mucha disciplina para formarse. Para todo. Absolutamente todo. Porque es una profesión, mira, muy dura. Mi padre también me decía otra serie de cosas. Él me decía, fíjate, que hiciera ortodoncia. ¿Ah, sí? Siempre me dijo que hiciera ortodoncia. No le hice caso. Y luego mi madre era farmacéutica y podía haber hecho farmacia. Teníamos oficina de farmacia. Y te digo, en cuanto a comodidad de profesión... Nada que ver. Nada que ver. O sea, nada que ver. Lo tienes que tener muy claro, muy claro. O sea, el que dude, que no haga odontología. En absoluto. De hecho, mira, hace cuestión de, creo que fueron 2 años, tuve una alumna que estaba terminando pues, lo que era la formación previa a la universidad y vino a rotar, creo que fueron 3 o 4 días a la clínica por un convenio con el colegio, instituto, tal. Vino y acabó haciendo fisioterapia. Cuando vio lo que era, dijo, esto no ¿La es lo mío. desencantaste? No la desencanté. ¿Sabes qué pasa? Que desde fuera, incluso los mismos pacientes o incluso auxiliares perciben que la odontología es otra cosa y luego el día a día es muy diferente, muy diferente. Es muy duro. Es muy duro. O sea, no es un trabajo relajado. No, evidentemente. Bueno. ¿Tú no pensaste que iba a ser el ejercicio que estás haciendo ahora cuando tú eras... Es que lo que yo vi de pequeño era muy diferente. Es que era muy diferente. Era la odontología de los años 80, 90. Claro. Años luz de lo que vivimos ahora. No tiene nada que ver. Nada que ver en absoluto. Entonces, ¿cómo iba a pensar esto? Es como si a un ciclista le dices, oye, viste el ciclismo en los 90 y estás corriendo en los 2000. No tiene nada que ver, nada que ver. Nada con el pasado. Nada que ver con el pasado. Pues Tomán, Hernán, muchísimas gracias por este tiempo. Oye, que gracias nos has a ti, dedicado. Julián, por la invitación, que ya sabes que siempre es un placer. Hemos sacado muchas ideas clave. Mucho jugo. Has vinculado muy bien toda la parte de geriatría con la odontología, luego la parte del deporte, la parte institucional. Tienes tantos perfiles. La verdad que multitarea. O sea, y siempre es un placer. Nada, oye, lo mismo. Muchas gracias, Julián. Pues hasta aquí este episodio de Espejo Dental. Y a todos los oyentes pues les emplazamos a que próximamente sigan viendo nuevos episodios y nos sigan en redes sociales, página web, newsletter. Así que hasta pronto a todos. Muchas gracias.